Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. Afortunadamente, no fue una separación conflictiva y acordaron compartir la custodia. Me quedaba con mi mamá durante la semana y mi papá me tenía los viernes por la noche y los fines de semana. Mi papá solía llevarme a diferentes lugares cuando pasaba los fines de semana con él. Siendo hijo único, mis padres siempre me trataban como el centro de su universo. A pesar del divorcio, eso nunca cambió. Aunque fue un divorcio lo más llevadero posible, aún afectó a un niño que siempre estaba de un lado a otro como en una carrera de relevos. Esa clase de cosas nunca es fácil para un niño de esa edad. En una fría tarde de enero, le tocaba a mi papá en el carrusel de la custodia. Decidió llevarme a uno de esos parques cubiertos ya que hacía demasiado frío para hacer algo afuera. Tenía apenas 8 años en ese momento. Nunca me gustaban esos lugares porque era un niño muy tímido con un mal tartamudeo, lo que significaba que tenía problemas para hacer amigos. Estar rodeado de otros niños de mi edad sacaba a relucir mi ansiedad social. Mi papá sabía esto y solía llevarme a lugares con muchos niños de mi edad en un intento de sacarme de mi caparazón. Llegamos al parque cubierto. No estaba muy concurrido en absoluto. Había aproximadamente otros 6 niños allí en el momento de nuestra llegada. Nos registramos en la recepción y entramos al área de juegos. Mi papá se sentó con el resto de los padres y sacó un libro. «Vamos, amigo, diviértete», dijo mientras señalaba hacia la gran estructura de juegos. Comencé a caminar nerviosamente hacia la escalera que conducía a la estructura de juegos y empecé a subir. Una vez que llegué a la cima, vi a un grupo de niños riendo y hablando frente al tobogán que conducía a la gran piscina de bolas debajo. Reuní el valor para preguntar si podía unirme, pero tartamudeé durante toda la oración. Se pusieron a reír de mí. «No, puedes», se burló uno de ellos. Todos siguieron riendo mientras se deslizaban por el tobogán hacia la gran piscina de bolas. Después de eso, decidí sentarme en la parte superior de la estructura de juego solo, frente a una de las ventanas de observación que daba al área de asientos para adultos. Pasó aproximadamente media hora y la mayoría de los niños se habían ido. Estaba solo en ese momento. Al menos, eso pensé. De la nada, escuché una voz. «¡Hey, aquí arriba!». Me asusté. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie. «¿Hola? ¿Quién está ahí?», pregunté. Miré hacia la entrada del tobogán. Vi a una niña de mi edad. Solo vi su cabeza ya que el resto de su cuerpo estaba más adentro del tobogán. Tenía el pelo largo, castaño y casi grasiento. Era muy pálida, con bolsas negras bajo sus ojos. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, aún escondida en el tobogán. «Hunter», respondí. «¿Y tú?». Ella rió, casi de manera amenazante. «Encantada de conocerte, Hunter, soy Sarah». Se asomó un poco más desde el tobogán, revelando sus dientes amarillos mientras me sonreía. Miré a través del cristal de observación hacia el área de asientos para adultos. Mi papá seguía allí, leyendo su libro. «¿Dónde están tu mamá y tu papá?», pregunté. «Están lejos. Pero volverán por mí», respondió. Estaba desconcertado. «¿Te dejaron aquí sola?». Me miró un rato e ignoró la pregunta. «Oye, tengo una idea, Hunter. ¿Quieres jugar a las escondidas?».
Pensé que esta era una buena oportunidad para hacer un nuevo amigo, aunque la encontraba un poco extraña. De todas formas, eso es lo que la mayoría de los niños pensaban de mí en ese momento. Asentí. Está bien, dijo, atrápame si puedes. Desapareció por el tobogán riéndose mientras se deslizaba hacia abajo. Su risa se desvaneció a medida que se deslizaba más y más por el tobogán. Luego, hubo un silencio total. Me arrastré hacia la entrada del tobogán. Me volví indeciso. El tobogán estaba muy oscuro y una sensación de miedo me invadió. Algo no estaba bien. Estaba a punto de darme la vuelta y bajar por la escalera cuando escuché la voz de Sarah desde abajo. Vamos, Hunter. ¿No quieres jugar? Quería volver con mi papá, pero me sentía un poco mal por ella. Supuse que tendría problemas para hacer amigos al igual que yo. Decidí entrar en el tobogán. Mientras bajaba, podía escuchar la risa de Sarah en el fondo. El tobogán estaba muy oscuro y no podía ver nada hasta que llegué al final y quedé sumergido en la piscina de bolas. Salí y comencé a mirar a mi alrededor. Sarah. Sé que estás aquí, llamé, mientras comenzaba a moverme lentamente por la piscina. No la encontré por ninguna parte. Revolví durante unos 5 minutos y pensé que debía haber salido antes de que yo bajara. Al dirigirme hacia la salida, escuché la voz de Sarah. Estaba susurrando. Hunter. Hunter. Salté. Sentí como si susurrara justo en mi oído, pero cuando me volví, no había nadie. Sarah. ¿Dónde estás?, pregunté. Su voz no sonaba normal. Sonaba un poco distorsionada. Ahora sonaba más como una mujer adulta que como una niña. Vi su cabeza salir lentamente de la piscina de bolas, solo sus ojos estaban a la vista. Ahora estaban enrojecidos y tenía arrugas profundas en toda su cara. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Te encontré, gané. Dije. No dijo nada, simplemente siguió mirándome. Quería salir de allí desesperadamente. Necesito irme ahora, mi papá me está llamando. Justo después de decir esto, se hundió rápidamente en la piscina de bolas y comenzó a gatear a una velocidad que solo puedo describir como inhumana. Pude seguir su movimiento porque las bolas en la piscina volaban violentamente a su alrededor cada vez que se movía. Sarah, detente. Ya no quiero jugar, esto no es divertido, grité desesperado mientras las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. Comenzó a rodearme una y otra vez, más rápido, cada vez mientras seguía llorando. Empecé a correr mientras jadeaba por aire. Estaba a punto de llegar a la salida cuando algo agarró mis piernas y me tiró violentamente hacia el fondo de la piscina. Mientras luchaba, vi a Sarah. Ahora era una anciana. Su pelo era de un blanco sucio, su piel estaba pálida y caída. Sus ojos ahora estaban completamente blancos, salpicados de venas rojas. Sus manos estaban envueltas firmemente alrededor de mis tobillos mientras sus uñas sucias se clavaban en mi piel. Comencé a gritar por mi papá. Papá. Ayuda. Ayuda. Sentía como si me estuvieran arrastrando a las profundidades del infierno. Todo se volvía más oscuro, mis gritos se volvían más apagados y me costaba más respirar. Estaba paralizado y no podía moverme. Todo lo que podía escuchar era la risa de Sarah, de esa cosa mientras me arrastraba más y más profundo.
Estaba al borde de la inconsciencia, cuando sentí que dos manos me agarraban por los hombros. Me sacaron de la piscina, todavía jadeando por aire. Abrí los ojos y era mi papá. Envolví mis brazos alrededor de él y hundí mi rostro en su pecho mientras seguía llorando. Le expliqué la situación a mi papá y le mostré mis tobillos, que tenían arañazos rojos. Naturalmente, pensó que era otro niño que me estaba acosando. Me llevó a la recepción y comenzó a contarle al personal lo que había sucedido. Trataron mis arañazos y comenzaron a buscar a Sarah en el parque. Pero, no estaba por ninguna parte. De hecho, nos informaron que éramos los únicos huéspedes allí y que no había ningún niño llamado Sarah en la lista de registro. Sarah no existía según ellos. Mis padres me llevaron a un psiquiatra pediátrico aproximadamente un mes después. Una vez que quedó claro que no había nada malo conmigo, lo atribuyó al estrés del divorcio y nos dejó seguir adelante. Todavía no tengo una explicación razonable de lo que sucedió. Nunca he tenido antecedentes de alucinaciones y nada parecido me ha sucedido desde entonces. Sí, como mencioné antes, el divorcio obviamente no fue una experiencia divertida, pero aún así no fue lo suficientemente estresante como para hacerme alucinar o lastimarme. Mis padres me dieron la mejor vida posible bajo las circunstancias y no estaba bajo una cantidad inmensa de estrés. Mi padre y yo todavía hablamos del incidente de vez en cuando. Siento que cuanto más le cuento al respecto, más empieza a creerme. De todos modos, después de eso, nunca volví a un parque cubierto nunca más. Incluso a medida que pasaba el tiempo y hacía amigos, nunca asistí a sus fiestas de cumpleaños si se celebraban en un parque cubierto. Este evento dejó una cicatriz permanente en mí hasta el día de hoy. Todavía me da pesadillas, incluso siendo adulto. Los parques en general me dan escalofríos y definitivamente me mantengo alejado de las piscinas de bolas. Cuando se lo cuento a la gente, nunca me creen. Por lo general, lo atribuyen a la imaginación desbordante de un niño o a un recuerdo difuso de los eventos. La noche era fría y húmeda mientras avanzaba por el denso bosque. La luna apenas asomaba a través del espeso dosel de árboles, arrojando sombras inquietantes que parecían danzar en la oscuridad. Estaba solo, armado solo con una débil linterna y el silencio escalofriante que me rodeaba. Siempre me había sentido atraído por el misterioso encanto de los lugares abandonados, y la antigua mansión en lo profundo del bosque no era una excepción. Los lugareños hablaban en voz baja sobre su historia embrujada, advirtiendo a cualquiera que se atreviera a acercarse. Pero la emoción de lo desconocido era demasiado tentadora para resistirme. A medida que me acercaba a la imponente mansión, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La estructura, una vez grandiosa, ahora estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas crujientes en bisagras oxidadas. El aire estaba denso con una quietud inquietante, como si la mansión misma contuviera la respiración, esperando algo. Empujé la puerta delantera chirriante, y las bisagras protestaron. El olor mohoso de la decadencia llenó mis fosas nasales, y dudé por un momento, contemplando si continuar. Pero la curiosidad pudo más que yo, y seguí adentrándome en la oscuridad. El interior era un laberinto de habitaciones olvidadas y muebles en descomposición. El polvo colgaba en el aire como una niebla espectral, y las tablas crujían bajo mi peso. A medida que me adentraba más en la mansión,
Un susurro tenue resonó por los pasillos vacíos, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Lo descarté como mi imaginación jugándome trucos, desesperado por convencerme de que estaba bajo control. Entré en un gran salón de baile, sus antiguas lámparas ahora reducidas a telarañas colgantes. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, arrojando patrones inquietantes en el suelo de mármol agrietado. Fue en este espacio hermosamente inquietante que sentí una presencia, una energía siniestra que parecía observar cada uno de mis movimientos. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba más en el salón de baile. El susurro se hizo más distintivo, como voces llevadas por el viento. Me esforcé por distinguir las palabras, pero estaban justo más allá del borde de la comprensión. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían parpadear, tomando formas antinaturales que me estremecieron. Alcancé el centro del salón de baile, donde un gran candelabro aún colgaba precariamente. De repente, el aire se volvió denso, y la temperatura se desplomó. El susurro se convirtió en un desconcertante estruendo, y sentí una presencia cerrándose a mi alrededor. El pánico se apoderó de mí, y busqué torpemente mi linterna, escaneando desesperadamente la habitación, en busca de cualquier señal de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando la vi, una figura espectral en un vestido de gala raído, sus ojos huecos y llenos de un dolor inquietante. Se deslizaba hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. Estaba paralizado de miedo, incapaz de apartar la mirada de la aparición fantasmagórica. Los susurros se convirtieron en lamentos angustiosos, y la habitación parecía pulsar con una energía malévola. La figura fantasmal habló, su voz, un eco escalofriante que resonó en el salón de baile. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó, sus palabras enviando escalofríos por mi espina dorsal. Balbuceé, luchando por encontrar mi voz. No quería hacer daño. Solo quería explorar. Los ojos del fantasma se clavaron en los míos, y lanzó un lamento lastimero. No puedes escapar de la oscuridad que mora aquí. Has despertado algo que debería haber permanecido inalterado. Mientras hablaba, la habitación a mi alrededor se retorcía y deformaba. El salón de baile, una vez grandioso, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos, las paredes cerrándose sobre mí. La temperatura cayó a un frío insoportable, y pude ver mi aliento en el aire. Retrocedí tambaleándome, desesperado por escapar de la presencia espectral que me envolvía. La figura fantasmal extendió la mano, sus dedos gélidos rozando mi piel. Sentí una oleada de frío entumecedor, y un miedo paralizante se apoderó de mí. Las paredes de la mansión parecían cerrarse aún más, los susurros volviéndose más fuertes y amenazantes. En un intento desesperado por escapar, me di la vuelta y huí del salón de baile, la figura fantasmal desvaneciéndose en las sombras detrás de mí. Corrí a través de los pasillos en ruinas, la mansión pareciendo estar viva con una fuerza malévola. Las paredes crujían y susurraban, y el aire mismo se sentía cargado con una energía de otro mundo. Al atravesar la puerta principal, y tambalearme hacia el frío aire nocturno, sentí un repentino alivio del agarre sofocante de la mansión. Los susurros y lamentos se desvanecieron en la distancia, y me desplomé sobre el suelo húmedo, jadeando por aire. El bosque a mi alrededor parecía suspirar aliviado, como si los propios árboles hubieran contenido la respiración durante mi encuentro con lo sobrenatural. Permanecí allí durante lo que pareció una eternidad, la mansión embrujada perfilándose detrás de mí,
como un espectro oscuro en la noche. Con el amanecer, reuní la fuerza para levantarme y salir del bosque. La mansión permaneció en silencio y amenazadora a la luz de la mañana, sus secretos ocultos una vez más detrás de las paredes que se desmoronaban. Tropecé hacia afuera, perseguido por los recuerdos escalofriantes de esa noche fatídica, para siempre, cambiado por el encuentro con la presencia espectral, que moraba en la mansión abandonada. Mi padre siempre ha tenido una fascinación por creer en los ovnis. Solía burlarme de él, por eso, siempre decía, es simplemente fascinante. Hace exactamente 6 años, fuimos a Puerto Rico. Mi hermano había fallecido, y lo estábamos llevando a su ciudad natal para ser enterrado allí, ya que toda nuestra familia vive en Puerto Rico. Nunca fuimos realmente cercanos, hasta que mi hermano falleció, y eso lo hizo sentir culpable. De alguna manera, tuvo un cambio de corazón y empezó a acercarse más al resto de nosotros. Estábamos sentados en la casa de mi abuela, no estoy seguro de cómo surgió este tema. Supongo que finalmente nos sentamos a hablar de cosas y él me hacía preguntas. Me dijo que quería contarme algo, pero no quería que se lo dijera a los demás, porque podrían pensar que está loco. Ahora, mi padre es una persona muy seria y nos criaron de manera estricta. Al verlo vulnerable, mientras lloraba por la pérdida de su único hijo, comenzó a hablar más sobre sus sentimientos. Éramos mi padre, mi madre, mi abuela y yo. Yo estaba tomando una siesta y todavía me sentía afectado por el jet lag. Comenzó a contar su historia, diciendo, por favor, no le digas a nadie, no es como si nadie nos creyera a ninguno de nosotros de todos modos. Todavía piensan que estoy loco, y tú eres loco por creer. Siempre he sido una persona escéptica en cuanto a lo paranormal. Incluso era escéptico en cuanto a los ovnis. En 1974, mi padre tenía probablemente 9 o 10 años, viviendo en Puerto Rico. Creció más o menos pobre, viviendo con otros 7 hermanos. Su padre nunca estaba en casa, ya que trabajaba de enterrador en un cementerio. Mi padre quería ganar su propio dinero y ayudar. Siempre fue un trabajador duro. Era repartidor de periódicos, así que tenía que levantarse temprano en la mañana para preparar los periódicos para su ruta. Tenía que estar listo a las 4 de la mañana todos los días durante el verano. Una mañana, en cualquier día normal, mientras se preparaba, eran alrededor de las 4 de la mañana, dijo que sintió algo extraño, pensó que era un avión o algo parecido. Dijo que lo que sucedió a continuación sigue cuestionándose qué le pasó. Una luz brillante se encendió tan rápido, como un destello de luz. Ten en cuenta que eran las 4 de la mañana, todavía estaba oscuro afuera. Antes de que pudiera siquiera pensar en lo que sucedió, dijo que se despertó, y era como si hubiera pasado el tiempo. Dijo que no entendía cómo, pero cuando se despertó, estaba básicamente acostado en el garaje como si se hubiera quedado dormido. Nunca fue del tipo que se quedara dormido fácilmente, al menos eso es lo que dijo mi abuela cuando estábamos hablando. Fue la primera vez que lo mencionó. Básicamente cree que podría haber sido abducido porque no recuerda cómo terminó durmiendo en el garaje. Deben haber pasado al menos 5 horas después del incidente del destello de luz. Me reí un poco, y él me miró seriamente y dijo, «¿En serio? No estoy bromeando, por eso no digo nada». Honestamente, le creí después de eso porque nunca fue del tipo que bromea, ya que, en realidad,
era una persona seria. A partir de ese momento, nos llevamos mejor, y a ambos nos gusta escuchar historias de los demás. Investigué un poco en esa época para averiguar cuando Puerto Rico comenzó a tener avistamientos de ovnis. Y alrededor de los años 70, hubo mucha actividad con personas que afirmaban haber visto cosas en el cielo. Siempre le preguntaba si alguna vez pensó en someterse a hipnosis. Tal vez su mente subconsciente podría ayudarlo a descubrir qué sucedió realmente.